Bueno, queridos alumnos, perdón la interrupción del video anterior. Lo que pasa es que se fue la luz y tardó para volver. Ahí volvió la luz y estaba a punto de irse la grabación y volvió a cortar la luz. Así que bueno, hoy volvió otra vez después de un buen tiempo. Y bueno, decidí iniciar la grabación. Si se va la luz, bueno, vamos a dejar la clase para mañana. ¿Te parece? Muy bien, vuelvo a retomar la presentación y estábamos analizando este género literario que son los relatos de milagros y tenemos los dos ejemplos. Tenemos la introducción en este relato que nos da Marcos, ¿verdad? Eh, Está ubicado el lugar donde estamos, en la sinagoga. ¿Qué hay en la sinagoga? Un hombre poseído por un espíritu inmundo y que se pone a gritar. O sea, ya Marcos nos está recreando el escenario a manera de introducción. Luego viene la petición, ¿no? Este, ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús Nazareno? Está hablando el poseso, diríamos, pero por el demonio que está dentro, pero es realmente la persona quien está haciendo la interpelación. ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruir? No, sé quién eres, el consagrado de Dios. Luego vendría la respuesta de Jesús. Y Jesús le increpó, cállate la boca y sal de este hombre. ¿Verdad? Ese es el actuar de Jesús. Aquí Jesús solamente habla, pronuncia la orden, da la palabra y el efecto es que inmediatamente dice el espíritu inmundo, lo retorció y dando un alarido, salió. Viene el efecto del milagro. Y después viene como el quinto punto, el aspecto de la reacción de los espectadores. En este milagro, dice, se quedaron todos tan estupefactos, tan temerosos, que se decían unos a otros, ¿qué es esto? Incluso da órdenes a los espíritus inmundos y le obedece. Bien, es un milagro que está narrado, que está contado a través de un género literario bien estructurado. Lo mismo va a suceder, mismo Marcos, el mismo evangelista, va a plantear otro milagro con la misma estructura. En este caso sería cuando el Señor calma la tempestad. Dice, se produjo un fuerte torbellino de viento y las olas se abalanzaban contra la barca hasta casi llenarla de agua. Está la introducción, nos está planteando el escenario, qué está sucediendo. Luego viene la interpelación de los que están teniendo miedo. Se los despertaron gritándole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Viene la reacción de Jesús, se despertó, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate, ¿verdad? Y viene el efecto inmediatamente después, al instante, dice, el viento amainó y sobrevino una gran calma. Y después vino la reacción, en este caso, de los discípulos. Les entró un miedo atroz y se decían unos a otros, pero entonces, ¿quién será este que incluso el viento y el agua lo obedecen? Bueno, entonces vean cómo esta estructura literaria sirve como base al autor bíblico, en este caso a Marcos, para transmitir una enseñanza. ¿Ok? No lo cuenta por contarlo, sigue un patrón literario. El segundo género literario que encontramos se le llaman las parábolas, muy, muy arraigadas en la enseñanza de Jesús y muy bien abordadas o reflejadas en los evangelios sinópticos. La parábola se presenta como una comparación, ¿verdad? Es como, siempre, es como una comparación desarrollada en forma de historia y se desarrolla una historia. En las parábolas rabínicas, que son muy propias del judaísmo, esta comienza habitualmente por la fórmula, por la frase inicial, dice, una parábola, ¿a qué se parece esto? ¿Vieron la comparación? ¿A qué compararé esto con esto? Este efecto comparativo da pie a contar una historia, una verdad, una información, etc. O hay otra fórmula que dice, o bien, es como, ¿verdad? Esto es como, siempre la partícula como, nos va a plantear este método comparativo. Así que fácilmente introduce en escena un rey, ¿no? Es como un rey que mandando a su hijo, las personas lo apresaron, lo mataron y demás. O es como
un sembrador que un día salió a sembrar y la semilla cayó acá y la otra semilla allá y la otra semilla acá. ¿Vio? Entonces, es como una comparación. El reino de Dios es como un sembrador, un campesino, como quieramos llamarle, que sale al campo a sembrar. Ujú. Es una comparación. Evidentemente, el reino de Dios, pues no es un campesino, es una comparación. Así que puesto que la parábola es una comparación, normalmente se puede resumir en dos frases. Así como o así también. Cualquiera de estas dos frases, usted cuando lea los evangelios y encuentre usted esta frase, pues evidentemente está usted ante la presencia de un género literario llamado parábola. Contar una historia que tiene una enseñanza moral por lo regular, que está diseñada o construida a partir de este método comparativo. Para ello hay que dejar de lado todos los rasgos secundarios que no aparecen en la conclusión. Por ejemplo, la parábola de los obreros en la hora undécima. Muy bien. A veces las parábolas dejan sueltos muchos cabos, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que eh, no sé si en algún momento lo mencionamos, es una parábola mal dicha o mal nombrada o mal titulada, ¿no? En donde tendría que ser la parábola de los dos hijos, porque hay dos hijos, o la parábola del padre bueno, ¿no? Cualquiera de los dos títulos le caería mejor a la parábola, pero no tenemos muchos datos al respecto. Por ejemplo, ¿qué pasó con la madre? Porque dice que había un padre que tenía dos hijos, pues no sabemos si tenía la mamá. No sabemos cómo era la relación de los hijos, por ejemplo. No lo sabemos. El único que está preocupado porque el hijo vuelve es el papá. El otro hijo está en la chacra haciendo las labores. Es decir, siempre debemos centrarnos en la parte más importante que la parábola nos quiere enseñar, ¿ok? Y no irnos por los rasgos secundarios. Otro género literario que tenemos se le llaman controversias. Estas vamos a encontrarlas abundantemente dentro de los evangelios, porque este género de controversias, hermanos, una controversia, una discusión, cuando esta es académica, respetuosa o incluso aunque no lo sea, pues finalmente termina trayendo una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús siempre tuvo controversias. A veces las tuvo con los fariseos, a veces con los maestros de la ley o los juristas, a veces con los escribas, a veces con el pueblo mismo, ¿verdad? A veces con los discípulos, entra en controversias. La controversia o disputa entre Jesús y sus adversarios pertenece a un género literario muy conocido y cultivado por los rabinos. Se llamaba la discusión entre especialistas, ¿no? Y vinieron unos maestros de la ley y le dijeron al Señor, ¿cuál es el mandamiento, el mejor mandamiento? ¿No? Y y Jesús les da una enseñanza, ¿verdad? Entonces hay como un choque de ideas, ¿no? Cuando llevaron a la mujer que encontraron en adulterio, dicen, bueno, la ley de Moisés dijo que quien fuera encontrado en adulterio tenía que ser apedreado. O sea, hay gente que conoce muy bien, ¿no? Que conoce muy bien las escrituras, pero Jesús también las conocía muy bien y las aplica muy bien. En este caso, el recurso a la escritura es el elemento fundamental y se introduce cuidadosamente. Siempre los enfrentamientos que hay, por lo regular, se citan en las escrituras. Cuando Jesús se enfrenta a Satanás en las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Satanás también cita las escrituras. O sea, Satanás también dice, lanzate de lo alto de esta montaña, porque escrito está, a sus ángeles mandará para cuidar de vos y que tu pie no tropiece en piedra alguna. O sea, Satanás también cita la escritura, ¿verdad? Entonces, las bases siempre de las discusiones o las controversias o las disputas que va a haber entre Jesús
y diversos grupos, va a ser con base en la Escritura. Jesús entonces se enfrentó a menudo con sus adversarios y al parecer manejó el argumento escriturístico con gran maestría. Y Jesús le dijo a Satanás, está bien lo que vos decís, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. No, que es parte de la escritura. Entonces Jesús dice, bueno, Moisés dijo eso, ¿verdad? Pero por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así, cuando empiezan a discutir acerca del divorcio, ¿verdad? Entonces vean cómo el argumento escriturístico en este género literario, que va a haber muchas de estas historias de peleas, válgase la expresión, en los evangelios. Sus discípulos, enfrentados con los mismos adversarios, tenían interés en recordar y aprender la lección. ¿Qué pasa, hermanos? Miren, pasa algo interesante. ¿Viste que cuando vos estás con alguien que es muy bueno para las escrituras, vos te sentís muy confiado? Es como cuando alguien empieza a preguntarte algo sobre la fe y conoce mucho las escrituras y que vos decís, pará, voy a traer a mi pastor. No, él sabe mucho de la palabra. Bueno, resulta que pasa el tiempo, el pastor muere y te enfrentas en la misma situación. Ahora no tenés a quién recurrir. No. Ahora tenés que enfrentar vos mismo la situación. Así que el hecho de que los evangelistas hayan retomado estos eventos y los hayan desarrollado como un género de controversias, facilitaba un montonal que los que ahora, que ya Jesús ya no estaba, Jesús ya había muerto y había ascendido a los cielos, ya no estaba entre ellos físicamente, y que ahora ellos tenían que defenderse con sus propias fuerzas. Bueno, el hecho de leer este género literario en los evangelios les permitía decir, ah, mira, esto hizo el Señor, así le encaró el Señor, así que se les plantó Jesús, y entonces tomaban la misma actitud de Jesús y era como ellos mismos defendían desde sus posibilidades el mensaje de salvación. Que interesantísimo este Beto, cada vez que ustedes lean un evangelio y vean cuando Jesús se pelea con los escribas, fariseos y demás, bueno, tenemos que rescatar cuál es la enseñanza y situarnos siempre del lado de Jesús, porque Jesús evidentemente va a interpretar la escritura a favor de la dignidad del ser humano. Otro género también que no es tan común, pero cuando se da, debemos tomar mucho cuidado y debemos tomarle mucha importancia, tiene que ver con el género de las anunciaciones, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Dios anuncia a un personaje que debe cumplir una misión en el seno del pueblo. Dios se le aparece a alguien y le dice, che, te he elegido para que hagas tal cual cosa. Bueno, se trata de un género literario muy conocido en el Antiguo Testamento, que Dios se le aparece a Abraham, por ejemplo, Dios se le aparece a Jacob en el sueño de la escalera, Dios habla con Moisés, ¿no? En la zarza que arde pero no se consume, cuando le habla a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, o sea, siempre hay como un anuncio de llamado cuando el ángel se le aparece a Gedeón, por ejemplo. Bueno, este género, estas narraciones en forma de anunciaciones, que también aparece en el Nuevo Testamento, se encuentra, al igual que los relatos de milagros, dividido en 6 partes. Primero se va a presentar la escena y los personajes. Igual como una especie de introducción, dónde están y quiénes están. Después se pasaría a un enviado divino que saluda al personaje, es decir, a un ángel, a Jesús mismo, ¿verdad? O en el Antiguo Testamento, a Yahvé, que va a pronunciar un saludo, ¿no? Un saludo. Si hoy habría una anunciación, el ángel o Jesús nos diría buenas tardes o buenos días, o como nosotros decimos en la iglesia, paz, o paz a vosotros, como se dice en México. Bueno,
Hay un saludo. El personaje a quien se le presenta la visión o la anunciación va a mostrar como extrañeza, o sea, qué está pasando, qué está sucediendo, y en algunos casos va a llenarse de miedo ante esta imagen o esta visión que está teniendo, pues evidentemente le va a dar miedo. Después de eso, el enviado divino le comunica el mensaje y le dice, bueno, yo soy enviado, no tengas miedo. Por lo regular le va a decir, no tengas miedo, tranqui, no va a pasar nada. Pero vengo a comunicarte este mensaje. Y el quinto elemento es se provoca una pregunta por parte del interesado. Pero ¿y cómo? O sea, no entiendo, ¿verdad? eh, no hay como una certeza, o sea, imagínense la revelación, la anunciación, el ángel, el corazón te late a mil, te dice un mensaje, o tratas de rebobinar lo que te está diciendo y llega un momento de decir, pero no, creo que no, ¿verdad? Me parece que algo no anda bien. Y entonces se tiene que repetir el mensaje como una confirmación de decir, tranquilo, se va a llevar a cabo. Luego se da un signo, una señal, de decir, bueno, ok, mira, te voy a dar algo para que creas, ¿verdad? Algo para que creas, y, y tengas. Por ejemplo, en el caso de Gedeón, le dijo Gedeón, bueno, haz una señal del tapete, diríamos, que dice, bueno, que se moje o que esté seco. Hay como una señal. Y finalmente, el enviado divino se retira, ¿verdad? Como que termina la escena y como que termina todo el pasaje. Bueno, ¿qué ejemplo tenemos acá? Sería un ejemplo de anunciación del del Nuevo Testamento? Bueno, la anunciación del nacimiento de Jesús, ¿verdad? La anunciación del nacimiento de Jesús. Si nosotros escuchamos este relato desde la perspectiva del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar que se encuentra la escena, ¿verdad? Donde está María, donde está José, que son los personajes de la historia. El enviado divino es un ángel que le dice salve, ¿no? O salud, le dice el ángel a María. María se extraña, dice, ¿qué está pasando? El enviado del ángel le dice a María, no tengas miedo porque nacerá el Salvador del mundo de tus entrañas, ¿verdad? Concebirás un hijo y darás a Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Bueno, esto provoca, dice, pero ¿cómo si yo no estoy casada, no tengo relaciones sexuales? Es la única forma que tengo para concebir un bebé. Y entonces el mensaje le dice, tranquila, porque la sombra del Altísimo te cubrirá. Es decir, habrá un nacimiento virginal sobrenatural. Entonces le da una señal de que él sería salvación, sería llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Sería llamado el Hijo de Dios. Y finalmente el ángel se retira y María queda pues pensando todo lo que está sucediendo. Bueno, esto podemos ver también cuando se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, por ejemplo, ¿verdad? Que también hay este tipo de elementos. Cuando también se presenta Juan del Apocalipsis, también hay estos elementos, etcétera. Son anunciaciones, insisto, no son muchas, pero las que hay que tomarles mucho en cuenta porque no siempre en los relatos aparecen estos personajes divinos. En el caso, por ejemplo, de Pablo, a Pablo no se le aparece ningún ángel. Pablo no conoce ni a Gabriel, ni a Miguel, ni a nada de estos ángeles de primera línea, diríamos, en el nivel de ángeles que hay en el cielo. A Pablo se le aparece directamente Jesús. Es una anunciación que también inicia con todo esto, ¿verdad? O sea, tiene todos estos elementos.
Bueno, un cuarto, perdónenme, hasta aquí hemos visto los géneros literarios. Hay muchos más, pero no los voy a agobiar con eso, ¿no? Solamente quiero con estos cuatro, ¿no? Que es las anunciaciones, las parábolas y demás, decirles que los relatos de milagros debemos, y las controversias, debemos nosotros saber que los autores bíblicos, de alguna manera, utilizan estas estructuras literarias para traducir las historias, la información que ellos tienen y la convierten de manera sistematizada para que nosotros la podamos ubicar y la podamos reconocer. Imagínense, usted va, Lucas va, pregunta, una persona le dice una cosa, otra persona le dice otra y otra. Y si Lucas hubiera escrito todo como le dijeron las personas, pues ni nosotros mismos habríamos entendido. Por eso, al hacerlo bajo esta estructura literaria, nos facilita muchísimo entender y comprender la importancia del mensaje de las escrituras. Luego pasamos a lo que son los estilos literarios, ¿no? Las formas que tienen los autores de transmitir una enseñanza. Y una de ellas tiene que ver con los estilos epifánicos o teofánicos, que también no son tantos, pero los que hay, ¿verdad? Los que hay son muy importantes. En este modo de expresión, epifánico o teofánico, el autor bíblico pretende manifestar, painen en griego, que Dios se hace presente. A ver, cómo transmitir el misterio de Dios, ¿verdad? La trascendencia de Dios, la santidad de Dios convertida en un relato, o convertida en una historia, o convertida en una narración. Pues es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque no podríamos nosotros con palabras humanas describir las realidades divinas. Sin embargo, en este estilo teofánico, el autor pretende demostrar la grandeza de Dios de una manera muy especial, de una manera muy única, ¿no? En donde Dios se haga presente. Por eso los relatos teofánicos o epifánicos, epifanía viene a ser como lo glorioso, ¿verdad? Son como visiones o narraciones que van a describir lo glorioso. Dios, teofánico es teos y fanía es como tipo resplandor, es decir, la grandeza de Dios, ¿verdad? Van a reflejar que hay algo muy poderoso en estas revelaciones teofánicas. Cuando se utiliza, se toma ordinariamente expresiones de la teofanía fundamental. ¿Qué ejemplos tenemos de estos relatos teofánicos? En Sinaí. Hay una teofanía, hay una manifestación gloriosa, hay fuego, hay relámpagos, hay nube, hay temblor, hay toda una especie de aspectos sobrenaturales que evidentemente desciende la nube para que Dios entregue algo importantísimo para el pueblo, como lo es hasta hoy, que son los mandamientos de Dios. Entonces, es Sinaí, donde según el libro de Éxodo, el fuego, los relámpagos, el temblor de la montaña, la nube y la columna de fuego manifiestan que Dios está allí de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, y esa presencia provoca en el hombre sentimientos de temor. Estamos ante el misterio de Dios. Y evidentemente ante el misterio de Dios, pues todos terminamos siendo ah, atemorizados por eso, ¿verdad? Un temor santo, no es miedo, es un temor santo. Estamos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Así que el uso de estas imágenes tiene una clara intencionalidad. Quiere sugerir la presencia, no describir acontecimientos. Bueno, el ejemplo más claro, no sé si lo tengo acá, ¿no? El ejemplo más claro de esto, hermanos, es la transfiguración de Jesús. Lo vamos a ver en algún momento. Esta es una narración teofánica.
donde suben a la montaña. Fíjense, la montaña ya tiene un simbolismo, el hecho de que es en la montaña. ¿Dónde se dio los mandamientos de Dios? En el Sinaí. ¿Qué era el Sinaí? Una montaña. Cuando usted lea la palabra montaña en los textos bíblicos, tiene que pensar que se está hablando de la morada de Dios, donde Dios revela su grandeza y su poder. Entonces tenemos, por ejemplo, que suben a la montaña Jesús y sube Pedro, Santiago y Juan. Este, se quedan medio dormidos ellos tres y en ese momento Jesús se transfigura. Sus vestidos son blancos, tan blancos que ningún este, limpiador de pieles podría igualar. Su rostro se transforma y aparecen dos personajes hablando con Jesús, ¿verdad? Uno llamado Elías y otro es llamado Moisés. Pues evidentemente no es un relato histórico, o sea, eso no sucedió. No es que se le haya aparecido Elías y Moisés a Jesús. ¿Por qué? Porque si hubiera aparecido Elías y Moisés, la pregunta sería entonces, ¿ellos están vivos? Y según el texto bíblico, no hay nadie en el cielo más que la realidad de Dios. Moisés y Elías ya han pasado un montonal de miles de años de que se murieron. Pero esta narración teofánica tiene evidentemente una fuerza teológica que el autor quiere plantear. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que simboliza Moisés? La ley, la Torá, lo fundamental del corazón del judaísmo. ¿Qué simboliza Elías? El profetismo, ¿verdad? El otro brazo poderoso que tiene el pensamiento judío en el Antiguo Testamento. ¿Quién está en medio? Jesús. ¿Qué nos quiere decir el autor bíblico cuando nos plantea esta teofanía? Por ejemplo, Lucas nos lo narra. Pues que Jesús es superior a la ley y a los profetas. Eso es lo que quiere decir el relato teofánico. Y por eso los simbolismos que hay. Y por eso se da en una montaña. Y por eso hay una transfiguración. Y por eso que al final del relato se escucha una voz que le dice a los discípulos, este es mi hijo, amo, escúchenlo a él, ¿verdad? Como diciendo a los lectores del libro de Lucas que Jesús evidentemente es mucho más grande que Moisés y que Elías. ¿Ok? Por eso, cuando nosotros nos encontramos estos relatos teofánicos, debemos saber que no está describiendo acontecimientos históricos, sino que está diciendo una verdad muy poderosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que leer con mucha tranquilidad cuando estemos ante un relato epifánico o teofánico. Un segundo estilo literario es el estilo apocalíptico, ¿verdad? Los cielos se desgarran, la tierra tiembla, las estrellas caen. Hay muchos relatos que nos dicen eso, ¿no? Y la luna se pone roja como sangre y el sol se pone negro como un saco de carbón. Bueno, cuando vemos esto, que hay como todos unos fenómenos y dice que el sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado. Bueno, todas esas expresiones con tinte apocalíptico, pues nos desconciertan a nosotros, pero son expresiones que pertenecen a un género literario llamado la apocalíptica. Este género, hermanos, nace en el año 200 antes de Cristo, cuando hubo una persecución por Antíoco IV Epífanes, que hay una persecución terrible, eso ya lo vimos en su momento cuando vimos la materia de historia de la Biblia y sus traducciones. Bueno, ahí surge este género apocalíptico, un género en donde tiene que usar símbolos muy fuertes, muy poderosos para demostrar que al final de la persecución del poderoso, del impío, del perverso, va a prevalecer el justo, el piadoso, el que Dios quiere salvar. Entonces dice, del que la segunda parte del libro de Daniel es el mejor exponente, tiene sus raíces en los profetas Ezequiel, Zacarías,
toda esta literatura apocalíptica con estas expresiones que nos dan miedo, y que este género conoció en tiempos del Señor una fortuna extraordinaria y dio lugar a un gran número de obras literarias, entre ellas el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero que son símbolos. Es decir, las estrellas caerán del cielo, no. El sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado, no. La luna se pondrá roja como sangre, no. El sol se oscurecerá, no, 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 no. Son expresiones que, como dije, tratan de explicar o de exponer en su máximo rigor conceptual que es el evento más importante que viene a destruir un mundo que está siendo atacado por el enemigo, que está siendo destruido por el enemigo, que está siendo perseguido por el impío, por el poderoso. Entonces, por eso estos simbolismos muy fuertes de la tierra tiembla, las estrellas caen, hay un silencio, trompetas, jinetes del apocalipsis, son símbolos, ¿verdad? Que tratan de transmitir una enseñanza para alentar a un pueblo que está siendo perseguido, que está siendo asesinado. Así que de su nacimiento, este género apocalíptico nace de los periodos de persecución y de angustia. Se ha conservado este tono doloroso y misterioso. ¿Por qué? Por la sencilla razón, hermanos, que cuando se escribe en género apocalíptico, no podrían los autores bíblicos poner las cosas, llamarlas por su nombre. ¿Por qué? Porque si este libro que ellos escribían y ponían nombre y apellido, y caía en manos del gobierno, pues evidentemente ponían en peligro su propia vida y la vida de la comunidad. Solo para ejemplo, no voy a explicar nada más, ya lo veremos en su momento, pero, por ejemplo, ustedes leen el libro Apocalipsis y ahí es la descripción de una bestia deforme, una bestia terrible, ¿no? Con muchos cuernos, muchos ojos, garras de leopardo, patas de oso, una fiera, ¿no? Que cuando uno mira imágenes de eso nos da miedo. Hermanos, son símbolos. Que el autor del Apocalipsis lo llama la bestia. Es un misterio para nosotros, la bestia. Tanto se ha hablado de eso, ¿verdad? Pero para los autores, para los lectores del libro de Apocalipsis, ellos sabían muy bien quién era la bestia. Y la bestia era el emperador Domiciano, Flavius Domiciano, que era el que inició toda esta persecución y todo este asesinato de los cristianos. Entonces no le podían decir, la bestia es Domiciano, imagínate vos, pues Domiciano iba a terminar con todos. Entonces cuando un gobernante leía el libro de Apocalipsis y decía, aquí habla de una bestia, pero no sabemos quién es, bueno, la comunidad estaba a salvo. ¿Me explico? Entonces, fue en este tiempo de persecución donde se conserva este tono misterioso. Pero por encima de las imágenes, de todos estos simbolismos que, insisto, a veces nos desconciertan porque queremos leer la Biblia desde nuestros lentes, quiere expresar la certeza de que Dios es el dueño de la historia, de que el impío no va a prevalecer, de que el perverso no va a prevalecer y que intervendrá, que Dios finalmente va a decir, bueno, listo, punto, voy yo, ¿verdad? Ahora voy yo. Al fin, cuando el mal haya llegado a su paroxismo, cuando el mal haya llegado a su punto más grande, cuando uno diga, bueno, listo, acá ya se complicó todo, bueno, Dios interviene, Dios entra en escena, pone término, lanza al lago de fuego y azufre a Satanás, a la muerte, a sus ángeles, a todos los impíos, y restablece la justicia y crea cielos nuevos y tierra nueva, donde Él morará con su pueblo, nosotros con Él por toda la eternidad. Esto es básicamente un estilo apocalíptico, ¿no? Y hay que tomar muy en cuenta, ya ustedes van a llevar un
una materia que se llama Apocalipsis. Cuando Jesús en su discurso apocalíptico que aparece en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Mateo 24, si no mal recuerdo, Jesús va a recurrir a estas imágenes y escucharán que habrá guerras y rumores de guerra, habrá pestes, hambre, muerte, temblores, pero no será el fin, sino pues será principio de dolores. Por eso cuando sucede un evento sobre así global, ¿no? Un tsunami, un terremoto, una guerra, siempre decimos, es el fin de los tiempos, Jesús viene pronto. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros pensamos que estos eventos catastróficos van a decir, bueno, ya Jesús viene mañana porque hubo la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, pues no pasó nada, ¿no? Todos decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Así que el 31 de diciembre del 99, todo el mundo, mucha gente estaba temblando porque se va a acabar. Estamos en el 2025 y todo sigue igual. Son símbolos que hay que saber interpretar. No lo vamos a hacer ahora, pero necesitamos interpretar. ¿Ok? Bueno, por tanto, no hay que tomarlas al pie de la letra, sino percibir a través de ellas la certeza de fe y esperanza que quieren inculcar. ¿Verdad? Inculcar. Bueno, pues es así entonces como terminamos este segundo apartado que tiene que ver con los géneros literarios, ¿ok? Y los estilos literarios. Género y estilo. Formas de expresar una verdad. Puede ser teofánica, puede ser apocalíptica, puede ser más de anunciaciones. Habrá estilos más cortos y más rápidos, como los tiene Marcos, ¿verdad? El estilo de Marcos es un evangelio que va muy rápido, muy, muy rápido. Parece ser que el Jesús de Marcos corre todo el tiempo. Pero el Jesús de Mateo, ¿verdad? El que va a presentar Mateo, no, tiene oportunidad para sentarse, para pronunciar largos discursos, ¿verdad? Que no aparece en Marcos. En Marcos no vemos a Jesús con largos discursos pronunciados. Eso los vemos en, en Mateo. A eso se le llaman estilos, expresiones literarias, ¿ok? Que eso hace mucho más rico el estudio y la profundización y el acercamiento al texto bíblico. Bueno, vamos a quedar aquí, hermanos. Vamos a concluir aquí la clase y mañana vamos a ver el tercer elemento que tiene que ver cómo se instala, ¿verdad? No quiero dejar la clase a la mitad, cómo se instala el tema de la redacción de los evangelios, que también tiene un proceso maravillosísimo. Pero eso lo vemos la clase que viene. Bueno, deseo que Dios los bendiga, que Dios les guarde y nos vemos mañana, Dios mediante. Un abrazo y bendición para todos.